Te diré algo que ya has escuchado. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Mi nombre es Julio Bravo. Él no. Yo. Eso es. Soy ex karateca, luchador y boxeador. Yo soy el guerrero dragón. A la edad de 4 años comienzo a practicar karate. No fue un deporte que yo elegí o me hubiera gustado practicar, simplemente fue algo que a mi papá le pareció una muy buena idea meterme en ese momento. Él tenía mucho esta parte y esta disciplina de hacer ejercicio. Durante toda su vida él hizo ejercicio y él quería o tenía como proyecto de vida para mí que yo practicara diferentes artes marciales, para que yo aprendiera a defenderme, para que yo hiciera lo que él no pudo hacer o en su momento quiso hacer. Yo comienzo a practicar karate y empiezo a avanzar en diferentes cintas y creo que llegué hasta cinta café y hasta ahí se podía llegar porque yo era menor de edad. Solamente para pasar a cinta negra tienes que ser mayor de edad. También cuidaba mucho la parte de la alimentación de toda mi familia. Él nos decía qué comer, qué no comer. Le gustaba muchísimo esta parte de llevar una vida saludable y alimentarse de forma correcta. Esto es algo que marca mi primera etapa de vida porque como niño pues llegas a tener antojos, entonces a veces no podíamos darnos estos antojos porque no eran alimentos saludables. Conforme yo empiezo a crecer, esto se vuelve como parte de mi vida sin ningún problema. Pero hay algo muy gracioso, en las dos esferas de mi familia, la parte de la familia materna es una familia muy amorosa, es una familia de tú come, tú date el gusto de comer y muy variada la comida que ellos siempre han hecho y siempre nos inculcaron. Era como un contraste muy grande que yo tenía por ambas partes. Conforme yo voy creciendo, a la edad de los 8 o 9 años más o menos, mi papá fallece. Esto marca otra nueva etapa de mi vida en donde yo ya no tengo a alguien que me diga que tengo que hacer ejercicio o que tengo que comer de tal o cual manera. Me quedo con la contraparte de mi familia. Entonces empiezo a subir demasiado de peso, empiezo a ser un niño muy gordito. Más o menos cuando yo iba en sexto de primaria, incluso me meto a hacer algo que se llama danza rítmica mexicana. Y esto era una clase que impartían en la escuela en lugar de educación física. Llamo la atención de alguna manera de la profesora y ella me lleva a competencias de esta danza. Cuando yo termino la primaria, pues entro a la secundaria y es ahí donde se vuelve un problema el hecho de que yo sea gordito, porque yo era gordito y chaparrito, entonces era el eslabón más débil. Y soy un guía explorador, ¿no? Y en esta cadena que yo la he nombrado así como la cadena alimenticia de la adolescencia, pues no puedes darte el lujo de ser el eslabón débil porque esto es ser propenso al bullying. Y por esta razón es que yo comienzo a realizar otro tipo de ejercicios. De repente yo me ponía a hacer ejercicios en mi casa y en esta etapa justamente viene esta parte de que me gusta la lucha libre y empiezo a practicarla. Yo no era una persona que fui educado de la forma sumisa, por así decirlo. Yo era una persona a la que a mí me inculcaron el ayudar a las personas cuando estuvieran en alguna situación difícil. Y pues las situaciones difíciles de alguien, un adolescente, cuando a alguien están molestando, cuando a alguien están maltratando, y el no dejarme, eso era como parte de mi culto, parte de mi forma de ser y cómo yo crecí de esta manera. ¡Malditos traumas de la niñez! Yo era el chavo que hacía ejercicio a esa edad por quererme ver bien, por querer gustarle a las niñas, por querer ser más fuerte y por no verme tan débil ante las personas. Comienzo a practicar lucha libre y esto me encantaba. Yo en la escuela me la pasaba peleando, haciendo lucha con otros amigos, hacíamos un gran relajo, obviamente a través de la lucha libre, y era algo que estaba muy de moda en ese entonces. Muchos amigos me seguían la corriente. Después de esto yo empiezo a practicar boxeo y es como en la transición de la secundaria a la preparatoria. Pero aquí es donde todo se vuelve diferente. Porque en la lucha libre todo era como natural, todo era como muy fluido, y en el boxeo era totalmente diferente, porque en el boxeo me di cuenta que yo no coordinaba absolutamente. Entonces empecé a practicar boxeo, mis pies no coincidían, no coordinaban, bajaba la guardia, no tenía una postura adecuada.
Y esto los entrenadores de box de ese entonces lo veían mal. Pues sí, güey, no mames. Normalmente se enfocaban mucho a las personas que tenían como alguna especie de talento nato, porque pues lo que más les interesaba era, como club de box, tener gente que pudieran llevar a boxear. Entonces pues yo evidentemente no era ese tipo de persona, porque pues ni siquiera desde el inicio podía yo coordinar. Conforme va pasando el tiempo, pues sí era algo que realmente me gustaba y sí era algo que yo quería practicar, porque a mí me nacía practicarlo. Aparte de que es un deporte muy bien visto en mi familia y que varios miembros de mi familia lo han practicado, pues era esta chispa o estas ganas de querer hacerlo. Estos entrenadores me empiezan a poner ciertos peros y ciertos límites. En el momento en el que yo quería seguir avanzando, la forma de hacerte a un lado es poniéndote siempre los mismos ejercicios, no haciéndote tanto caso. ¿Cómo es posible que no me quiera? Y esto a mí me limitaba demasiado porque me hacía sentir mal, porque yo quería boxear y ellos no me dejaban. Yo quería seguir practicando y me ponían algún pero. De repente era como que, es que los guantes que tú utilizas no te sirven para lo que estamos haciendo. Entonces, pues bueno, tenía que ponerme a juntar dinero para comprar los guantes que según se necesitaban. Y una vez que los tenía, pues se sacaban como de onda, ¿no? De que, pues bueno, no te fuiste con eso. Entonces ya me dejaban practicar de repente y era como que después de un cierto tiempo, ¿qué crees? Esos guantes otra vez no te sirven. Eran como esas pequeñas trabas. Obviamente en ese momento yo no lo veía así. Yo lo veía más bien como que, pues sí, realmente no se podía. Pues mi gusto por hacerlo iba más allá de la clase de box, porque yo sabía que yo era muy malo. Entonces en otros lados yo me ponía a practicar. Yo me ponía a practicar en la escuela, yo me ponía a practicar en mi casa para que me saliera lo que me estaban enseñando. Después yo me entero que va a haber un torneo en el cual el gimnasio donde yo estaba entrenando iba a participar. Pues lo primerito que hice fue decirle a los entrenadores que yo quería boxear, sobre todo porque también fue algo que algunos miembros de mi familia se enteraron y entonces me preguntaron si yo iba a boxear. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? A lo cual yo les dije que sí, obviamente, para no defraudarlos, por así decirlo. Yo llego con los entrenadores y es que yo quiero boxear y es que yo quiero participar. Señor Calamardo, venga a ver. Obviamente, pues no se atacaron de la risa en mi cara. Yo creo que por respeto, pero pues realmente no tenían como esta intención de que yo realmente boxeara. Me dicen, bueno, sí, pero pues si tú quieres boxear necesitas primero empezar a hacer sparring. Entonces me ponen con un chavo que ya tenía peleas, que ya tenía experiencia en el box. Evidentemente me puso la chinga de mi vida. Y esto pues seguramente lo han de haber hecho para que yo me diera cuenta que el box no era sencillo. Esta cosa es real, hijo. Y limitarme de alguna manera. Cuando yo regreso a mi casa, pues yo regreso obviamente todo derrotado por dentro, porque nunca en la vida me habían metido una chinga de ese tamaño. Pero en lugar de decirle a mi familia que me había ido mal, yo llegué a decirles, no, que sí, que ya me pusieron a hacer sparring y ya me están preparando para pelear, cosa que no era cierta. Pero yo quería decirle a mi familia, mírenme, sí lo estoy haciendo y sí lo voy a conseguir. Al otro día regreso, mis entrenadores no esperaban que yo regresara después de la chinga que me pusieron y otra vez era a boxear. Yo aprendí a boxear como la vieja escuela, a puro chingadazo. Esto evidentemente me va ayudando a ir avanzando. Llega un momento en el que ya venían las peleas y me dijeron, bueno, ok, no te pudimos detener porque sigues aferrado a que quieres boxear, pero ¿qué crees? No puedes boxear porque tienes sobrepeso. Mírate, trasero gordo. Brazos gelatinosos. Soy sensible en lo gelatinoso. Y esa ridícula barriga. Entonces, si tú quieres boxear, necesitas bajar de peso. Y ahí es donde empieza otra odisea en mi vida. Porque yo sin saber, sin tener conocimiento de nutrición, pues yo les dije, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Crees que es así de fácil? ¿Que te regalaré el secreto para el poder ilimitado? Pues ellos tampoco lo sabían, solamente me dijeron, pues tienes que ver la forma, busca un nutriólogo o busca a alguien que te ayude a bajar de peso. Mi situación económica en ese entonces no me permitía yo decir, sí voy a ir a buscar un entrenador o un nutriólogo que me ayude. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue, ahora lo único que voy a desayunar era una lata de atún y en mis comidas era un caldo de pollo. Y eso era mi comida de todo el día.
Estás enfermo, Bruce Wayne. Si nosotros hacemos el cálculo más o menos de cuántas calorías estaba consumiendo por día, yo estaba consumiendo entre 400 y 600 calorías por día. Cuando ahora ya sabemos que lo mínimo que alguien puede consumir son 1200 calorías. Después, abajo de esto no es viable para la vida. Imagínense que yo empecé a comer de esta manera durante un tiempo determinado, no sé si fueron 3, 4 meses, para yo poder bajar de peso. Evidentemente sí bajé muchísimo de peso, pero yo estaba todo cansado, todo flaco, todo ojeroso, todo malnutrido. Yo no me concentraba en la escuela, yo no me concentraba en ningún lugar, siempre andaba cansado, siempre tenía sueño, pero pues bueno, a final de cuentas, esto nuevamente vuelve a sorprender a los entrenadores porque algo que podía ser difícil, el bajar de peso, lo vuelvo a conseguir porque yo quería pelear. Empiezo a llamar un poco la atención de los entrenadores de esta manera. Para todo esto nosotros continuábamos haciendo sparring. Llega un momento en que me dicen, ok, ¿quieres pelear? Necesitas demostrar en este sparring que tienes con qué para poder pelear. Yo ya estoy preparado. Entonces me ponen a hacer sparring con uno de los entrenadores. Él con toda la experiencia, con toda la fuerza, con todas las ganas, pues me empieza a dar una chinga, pero en esta ocasión yo no me hago para atrás. En esta ocasión yo seguía para adelante. Y ahí es donde llamé la atención de este entrenador que me dijo, ok, ya vi que sí tienes las ganas y sí tienes los huevos de querer boxear. Él comienza a darme como estos tips y estrategias para que yo pueda incluso convencer a los otros entrenadores de que puedo boxear. Entonces yo soy tu maestro. Ajá, sí. No llores. Está bien. Me dice qué hacer, qué no hacer. Evidentemente le empiezo a hacer caso, ¿no? Comienzo a progresar en el boxeo, me empiezo a ganar la atención de los entrenadores y es ahí donde ya me llevan a pelear. Mi primer pelea es inolvidable para mí. Toda la adrenalina que yo sentí en ese momento, toda mi familia me fue a ver, amigos me fueron a ver, me comía la ansiedad y los nervios y yo iba con toda la preparación, con todas las ganas y perdí. Así de sencillo. ¿Por qué perdí? Porque yo iba, como ya les había dicho yo iba todo desnutrido, yo iba como novato. Llegas a tu primer pelea, los nervios te comen. Independientemente de que ya ibas con toda la actitud y con todas las ganas, estar arriba del ring, todas las personas aplaudiéndote, todas las personas esperando algo de ti, yéndote a ver, los nervios, la adrenalina, la mal comida, todo en ese momento me consumió. En el primer round di un super espectáculo. Ya para el segundo round yo ya no tenía ni energía, ni ganas, ni fuerzas. Y pues ya bueno, me pararon la pelea, perdí esta pelea. Regreso al gimnasio y en ese momento me marcan unas palabras muy importantes que me dijo este entrenador. Si en algún momento nunca te vimos talento para boxear, hoy puedo decirte que eres el mejor boxeador que tenemos. ¡Así se hace! Esas palabras me llenaron demasiado porque a pesar de que yo venía de una derrota, me refuerzan el ánimo porque significa que di todo lo mejor que yo pude, hice las cosas como ellos me pidieron, pero bueno, las condiciones no me ayudaron. Entre la novatez, entre la mala alimentación, pues provocaron esto. Pero eso no me detuvo. Por estas palabras yo continuó boxeando, yo continuó echándole ganas, yo continuó esforzándome. Y entonces ya comenzamos a ir a otras peleas donde ya no venía en un déficit calórico, ya comía un poquito mejor, nada más trataba de no irme tan arriba porque entonces esto me provocaba que yo subiera de peso. Y esto es una parte muy difícil porque sin nadie que te asesore y sin nadie que te diga qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, se vuelve complicado llevar una correcta alimentación. Yo seguía comiendo lo que para mí consideraba saludable o que me iba a mantener en mi peso, pero eso me provocó unos trastornos alimenticios porque de repente en la noche yo me despertaba y bajaba a la cocina y me embutía lo primero que se me atravesaba. ¿Algo es esto? Y era pues más bien como un mensaje de mi cuerpo diciéndome, come lo que sea porque me voy a morir.
De repente yo comía lo que se me atravesaba. Evidentemente esto me hacía sentir muy culpable, me hacía sentir como que estaba fracasando. Otra vez me mantenía a raya, y así estuve durante mucho tiempo, entre boxeando y mal comiendo y llevando una muy mala alimentación, y esto me provocaba pues muchos problemas de ansiedad. Comienza a pasar el tiempo, yo continuo boxeando, pero en todo este transcurso fue desde la secundaria hasta la universidad. Y en la universidad llegó un momento en el que yo tenía que elegir si yo quería seguir boxeando o si yo quería volver a mis estudios al 100%. ¿Y si me equivoco? Porque estos trastornos de repente hicieron que yo empezara a comer mal, empiezo a subir otra vez de peso, y entonces cuando venían peleas, otra vez era comer puro atún y pollo durante todo el día, 2 comidas al día, y esto lo que provocaba pues era otra vez bajar mi rendimiento, bajar y sentirme mal. Y en la escuela pues no rendía, yo me dormía en las clases, luego no me despertaba para ir a la escuela. Pues esto afectaba mi rendimiento académico, y llega este momento crucial en mi vida en donde yo tenía que elegir. El box me ha dado muchas cosas y marca un antes y un después de mí, porque después de mi primer pelea me di cuenta que no solo bastaba tener ganas, sino que tenías que hacer todo un complemento. Yo no tenía el carácter suficiente para subirme a pelear, porque yo no tenía esa malicia o ese sentimiento de querer lastimar a la persona que tenía enfrente de mí. A mí me daba miedo las peleas, a mí me daba miedo el enfrentarme a alguien. A mí se me hace que eres marica. Y el box me cambia este carácter y me enseña que hay momentos en los que lo tienes que hacer, y me da el carácter para seguir el resto de mi vida. Y yo quería dedicarme a eso para siempre. Y entonces llega este momento crucial en el que tengo que elegir. Y obviamente yo al decirle a mi familia, pues mi familia decía, no, estás loco, tú tienes que seguir estudiando. Y entonces yo decía, es que ellos no me comprenden, pero yo quiero boxear y yo voy a ser el mejor, y es que ellos no me entienden. Entonces cuando yo le expreso esto a mi entrenador, él tal cual me dijo, dice, es que tú vas a vivir de tu cerebro, no de tus puños. Mi mente es superior a la de los demás. Él para mí en ese momento era el referente de que él era el único que podía entenderme. En el momento en el que me dijo que yo tenía que seguir estudiando, acepté, y entonces decliné por la carrera. A partir de este momento en donde tomo esta decisión, pasa un periodo de tiempo en el que yo no realizo ejercicio. Era como una especie de etapa de depresión Necesito que me apapachen. o recalibración para las cosas que yo quería hacer en mi vida. Después, pues como yo tenía ganas de seguir haciendo ejercicio, lo primero que se me ocurre es regresar al gimnasio. Yo estuve entrenando en gimnasios por pequeños periodos durante todas mis etapas de entrenamiento de la lucha y del box, pero esta vez dije, bueno, ahora vamos a tomarlo como ya más en serio. Entonces me meto al gimnasio, pero me empiezo a dar de cuenta de muchas cosas que igual los entrenadores no tenían como el conocimiento que yo estaba buscando, no tenían este interés de quererte ayudar, sino más bien como que siempre querían hacer su negocio. Querían venderte entrenamientos, querían venderte suplementos. Por eso mejor decidí apartarme. En ese momento llegó como una desconfianza de yo no confiaba en los entrenadores y no confiaba en los nutriólogos. Entonces lo que hice fue ponerme a estudiar. A lo largo de toda mi carrera pues estuve llevando paralelamente la parte de entrenamiento deportivo. Al momento de que yo termino la carrera, o antes de terminar yo la carrera, comienzo como a aplicar todas estas cosas que yo iba aprendiendo de entrenamiento y de nutrición, y las empiezo a aplicar conmigo y con mi novia de aquel entonces. Nosotros empezamos como a motivar a la gente de nuestro alrededor, a nuestros amigos, a hacer ejercicio, a intentar comer un poquito mejor. Fue una etapa muy divertida porque se nos empezaron a sumar nuestros amigos a este nuevo estilo de vida. Era algo que yo realizaba, pero aún así sentía como un vacío.
Tengo cosas en el sótano todavía. Yo sí extrañaba el entrenamiento de boxeo. Cuando yo termino la carrera, empiezo a hacer mi servicio social y es donde yo obtengo mi mejor condición física y mi mejor aspecto físico. ¡Burro! ¡Eres un cemental, mi Shrek! Ya estaba pesando 72 kilogramos, el 10% de grasa corporal. Esto hacía que yo me viera físicamente muy bien. Entonces yo me sentía increíble en esta situación. Hubo bastante tiempo así. Empiezo a entrenar a gente de recomendados. Porque entonces mis amigos empiezan a recomendarme con sus amigos, con sus primos, con sus familiares. Y entonces ahí es donde yo empiezo a dar consulta, en donde empiezo yo a entrenar a otras personas aplicando lo que yo estaba aprendiendo de las ciencias del deporte. Pero tuve ese sentimiento de que si yo hubiera aplicado eso en mi temporada de box, otra cosa hubiera sido totalmente. Probablemente no hubiera declinado por la carrera y sí me hubiera enfocado 100% al box. Después de esto yo comienzo a trabajar. Al mismo tiempo trabajaba en un hospital en la mañana, en la tarde en un gimnasio, dando entrenamientos. Yo entrenaba. Fue como una temporada muy buena entre mantenerme físicamente bien y empezar a expandir mis horizontes. Ahí es donde yo conozco al que en aquel entonces era mi coordinador de entrenadores y él me enseña a pensar como más en grande, me enseña a ver un poquito más arriba en las esferas económicas. El dinero no solo te compra una mejor vida, mejor comida, mejores autos y mejores viejas. También te vuelve una mejor persona. Junto con él y su socio nos vamos a poner un gimnasio en el cual me comprometo al 100% y era algo que yo quería realizar y al cual yo le dedico todo mi cuerpo, mi mente y mi alma al 100%. Para esto pues yo dejo de trabajar, dejo de dar mi consulta y me dedico 24/7 a este gimnasio. Yo técnicamente vivía en ese gimnasio, dormía, comía, me bañaba. Todo lo hacía ahí y así fue durante muchos años. Un gimnasio que le tuvimos que invertir muchísimo tiempo porque era un gimnasio muy grande y era un gimnasio que tenías que estar resolviendo problemas, capacitando personal, muchísimas cosas que se tenían que hacer ahí, lo cual absorbía muchísimo de mi tiempo. Esto lo que provoca es que yo empiece a subir nuevamente de peso porque yo ya no entrenaba y yo seguía comiendo ahora lo que se me atravesaba. Ya no llevaba un programa de alimentación. Servicio de alimentos. Un cubo de queso no hace daño. Uy, este cubo de queso se pegó con el primero, pero técnicamente cuenta como uno. Retomo como malos hábitos alimenticios, empiezo a comer cualquier cosa, pura comida para llevar, me llevaban de comer al gimnasio, lo que podía comer en la cafetería. Poco tiempo que yo tenía libre, en lugar de utilizarlo para entrenar, yo más bien lo utilizaba como para descansar o despejar mi cabeza. Y esto entonces me lleva a periodos de estrés. Estos periodos de estrés me llevan a periodos en donde como demasiado, como por ansiedad. ¡No miren! ¡No miren! Tú observa. Empiezo a subir demasiado de peso y así fue durante 2-3 años aproximadamente. Llegó un momento en el que todo esto me consumió por dentro. Ya estaba yo teniendo problemas de salud. Entonces vuelve a llegar un momento muy crucial en mi vida en donde tengo que tomar otra vez la decisión de continuar con esto que yo quería hacer a costa de mi salud, procurar ya mi salud. Entonces es ahí donde yo decido salirme del proyecto. Mi momento ha llegado. Y yo tenía que hacer algo porque todo esto que yo viví desde muy chico, hacer un deporte que no te guste, el que alguien no sepa llevar tu programa de alimentación, el que alguien te entrene como él aprendió sin bases ni conocimiento, todas esas cosas que marcaron mi vida y que me provocaron en algún momento problemas de salud, yo tenía que encontrar la forma de resolverlo porque yo estaba seguro que había personas que estaban en esa misma situación o han pasado por esa misma situación y es ahí donde surge la idea de Team Bunker, en donde yo iba a montar un gimnasio en el cual la gente pudiera entrenar, pudiera llevar un programa de alimentación, pero todo basado en ellos, todo programado para ellos. Entonces es así como surge la idea y me vengo para este gimnasio y entonces lo monto y empezamos a trabajar en ese tipo de programas. Empieza a pasar un periodo en el que yo tengo que recalibrar nuevamente mi vida. Durante todo este tiempo, desde que yo termino la carrera hasta la actualidad,
realidad siempre me estoy manteniendo constantemente actualizado. Empiezo a ver que hay nuevas formas de llevar un programa de alimentación, dietas flexibles. Ganancia de masa muscular no solamente es en el gimnasio, puedes mejorar la condición física con muchas disciplinas. Todo esto que nos da la ciencia del deporte, y entonces me doy cuenta que ahora la puedo aplicar conmigo mismo. Ya no son los programas estrictos cuadrados en donde tenías que comer 6 veces al día y a fuerzas la cantidad exacta de nutrientes. Ya te das cuenta que puedes hacer miles de variantes, expandir tus platillos, incluso puedes comer cosas que parecieran no ser sanas, ¿no? Entonces todo esto, ya una vez que yo lo asimilo, una vez que yo recalibro, entonces es cuando yo comienzo nuevamente a llevar un programa de alimentación que es el que estoy realizando ahorita, un programa de alimentación de dieta flexible, en la cual me estoy nutriendo adecuadamente y me ha llevado en tan solo 5 semanas de pasar de 95 kilogramos a 89. Entonces, esta es la parte como donde empiezo nuevamente a resurgir de todos los conflictos y de todas las adversidades que he ido pasando en mi vida y en mi salud. Pero lo más importante no es cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantas y continúas por un round más.